Fiestas patrias en México, en la llamada nueva normalidad. Sin público se han realizado los tradicionales actos en la capital a propósito de los 210 años de la independencia. Más de 600 elementos de las Fuerzas Armadas arribaron al Zócalo, en el corazón de Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el desfile militar. En esta ocasión no se permitió la presencia del público debido, por supuesto, a la pandemia de COVID-19. Anoche también, en una plaza vacía, el mandatario lanzó los 20 vivas y tocó la campana de Dolores por segunda vez desde su llegada al poder. El reporte lo tiene Alejandra Medina. Alejandra. Muy buenas tardes, les informo desde México que la mañana de hoy se celebró el 210 aniversario del levantamiento del pueblo mexicano contra la conquista española con el tradicional desfile militar que partió en el Zócalo del Palacio Nacional, recorriendo las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Se dieron cita el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Estos dos últimos hicieron entrega de reconocimientos a 58 trabajadores del sector salud por su intervención esencial durante la pandemia contra el COVID. Así como también se guardó un minuto de silencio por las víctimas que han fallecido por esta enfermedad. Con una explanada sin público por la emergencia sanitaria, el espectáculo que ofrecieron paracaidistas de la Defensa Nacional, la movilización por parte de los helicópteros de las Fuerzas Armadas, tuvieron que ser vistos por las familias mexicanas desde casa y a través de su televisión o por las redes sociales. Los paracaidistas en formación de 3 o patrullas emplean sus brazos y piernas para controlar y orientar su caída en la dirección ordenada. Enmarca este evento una formación de 20 aviones T-6C, matizando de color blanco nuestro cielo patrio. Como cada año, la noche previa al 17 de septiembre, en México se celebra el tradicional grito de independencia por parte del mandatario desde el balcón del Palacio Nacional. En esta ocasión también fue atípico porque no hubo público, pero el show de luces y de fuegos pirotécnicos, esos no faltaron, así como el emblemático canto del himno nacional, los correspondientes honores a la bandera y la arenga del presidente culminando en un Viva México. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Quedarnos en casa fue la recomendación por parte de las autoridades, aunque eso no detuvo a muchas familias mexicanas de reunirse y de disfrutar de los tradicionales platillos típicos de la región. Además, porque el día de hoy es feriado y la mayoría no fue a trabajar. Así que todo el día será de festejos aquí en México y nosotros al momento les seguiremos informando. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandra. Buena tarde también para ti. Gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Juan María Naveja, de ANDA, catedrático universitario, analista de temas internacionales. Señor Naveja, bienvenido al programa. Muchas gracias por atendernos. Y Dani, encantado de la vida. Aquí estamos con ustedes en la tarde en NTN 24. Con gusto. Gracias, gracias. Señor Naveja, el presidente López Obrador ha celebrado, pudiéramos decir, el grito más silencioso de la historia, decía alguno de los titulares de prensa que leía el día de hoy, solo ante esa inmensa plaza del Zócalo que estamos acostumbrados en una fecha como hoy, pues a ver repleta de gente. Ya esto, de alguna manera, impresionó, no podemos decir que no. Desde luego, Idania, las últimas 24 horas han sido particularmente contrastantes en México porque, como ustedes habrán informado, se dio una rifa que organizó el presidente de la República que causó mucha controversia porque inicialmente se iba a rifar el avión presidencial que compró hace 2 administraciones México y que no se rifó el avión, se hizo una rifa extraña y que ayer fue el sorteo. En lugar del sorteo magno de la Lotería Nacional, fue el sorteo del presidente de la República. Por la noche hace un grito extraño, Idania, porque por un lado los vivas eran grabados
y por otro lado, cada presidente tiene su propio estilo, va agregando sus próceres patrios conforme a su propia tendencia, pero ahora llamó mucho la atención porque se salió del Estado laico para agregar a sus consignas el respeto al prójimo, Idania, y esto ha dado mucho de qué hablar el día de hoy, además de que fueron 20 consignas las que lanzó el presidente de la República. Algo que ha sido muy crítico, muy criticado ha sido porque en otros países, como en Francia, la toma de la Bastilla pues pasó inadvertida porque prefirieron guardarse este tipo de celebraciones para otra ocasión ante la pandemia que estamos viviendo. Pues mire, Idani, yo le podría decir que hoy México es el cuarto lugar, el mayor número de muertos en el mundo. López Obrador profirió 20 vivas. Normalmente hay uno o dos que han lanzado, por ejemplo, Viva Zapata, Viva las instituciones, creo que dijo el expresidente Fox, si no recuerdo mal. 20 vivas ocupó en este momento el presidente López Obrador. 20 vivas, y a esas 20 vivas le siguieron vivas grabadas, que esa era lo particular. Quizá nuestra audiencia debería saber que la plancha del Zócalo tiene una capacidad como para 140,000 personas y regularmente, como usted lo decía hace un momento, cada 15 de septiembre se llena, pero hasta reventar. Y el día de ayer parte también de la crítica es que aparte de estas 20 consignas, que como usted dice, normalmente es al padre de la patria, Miguel Hidalgo, se agregan 2, 3, 4, 5 de los iniciadores de la independencia y se agrega algún otro añadido, pero aquí el presidente se fue con otra serie, los indígenas y como le decía, la parte más crítica fue en donde habló del amor al prójimo, ¿no? Eso fue verdaderamente parte de la gran crítica del día de hoy. Y por lo que toca al desfile, Idania, como ustedes pudieron observar, el presidente de la República, el secretario de la Defensa, el almirante y la esposa del presidente sin mascarilla, mandando un mensaje que se supone que están reconociendo al personal clínico de México, que México, por cierto, es el país con el mayor número de muertos de los encargados de las tareas médicas, y bueno, pues vemos a las principales autoridades sin la debida protección que los científicos están recomendando. Ahora, señor Rabeja, ¿por qué tan criticado el viva el amor al prójimo? Es decir, no es criticable el amor al prójimo. Es por el Estado laico, Idania. Okay. México ha hecho del Estado laico toda una bandera. Claro. Recordemos la separación Iglesia y Estado, y que este presidente le ha dado mucho por tener pues posiciones muy del lado religioso. Creo que nadie estamos en contra del amor al prójimo, pero sí llama la atención que vayan por ese lado con tintes religiosos, Idania. Claro. Uno de los vivas tuvo que ver con la esperanza en el porvenir. Esa fue la frase, viva la esperanza en el porvenir. Y a cómo se están planteando las cosas, yo le tengo que preguntar, ¿qué porvenir ve usted para México, no? Pues muy triste, Idania. De hecho, hoy la OCDE ya establece un decrecimiento del orden del 10.2%. Y le podría decir que los pronósticos que se están registrando por parte de las grandes instituciones financieras en el mundo es que México podría decrecer entre el 10 y el 12%. De hecho, comenzamos el año con un decrecimiento de 0.3%, aún sin pandemia. Y ahora estamos ante ese panorama. Hemos perdido más de 14 millones de empleos, Idania. En el curso le diría que, por ejemplo, en abril hubo 7 millones de familias que no tuvieron para completar la alimentación. Estamos hablando de que se han registrado en los 21 meses de gobierno de López Obrador cerca de 60,000 asesinatos dolosos. Estamos hablando de los 70,000 muertos de cifras oficiales, pero cifras extraoficiales nos hablan de que México estaría con esta pandemia del orden de los 190,000 muertos, o sea, ya muy cerca de los Estados Unidos. Entonces, la situación económica apunta para que México sea el país con el mayor decrecimiento de todo el continente americano, y con la pérdida de empleo que está significando todo esto, caer en una pobreza en la cual se señala que los que estaban en la pobreza pasarán a la pobreza extrema.
sistema, los que estaban en clase media pasarán a la pobreza, es decir, el panorama de los especialistas, porque pues usted sabe que todo esto se rige por cifras, por porcentajes, y bueno, pues nos hablan de que el panorama por ningún motivo parece halagüeño para los próximos meses en México. Por lo que es muy difícil entender este viva a la esperanza en el porvenir, con esas cifras que usted señala, que son cifras duras. Por cierto, y ya que refiere usted estas cifras de asesinatos dolosos, también podemos ver lo que pasa con el feminicidio, secuestros, en fin. Justamente Pascal Beltrán del Río decía hoy, creo que en su artículo, que 30 millones de mexicanos habían elegido al presidente López Obrador con la esperanza de pacificar al país. Sin embargo, estaba ocurriendo lo contrario. Yo lo escucho, las cifras de referencia que usted dio, y me imagino que está de acuerdo con Pascal. Es decir, paz es otra de las cosas que no tiene México hoy. Pascal es uno de los periodistas referentes en México, Idania. Es un hombre que tiene una experiencia de larga data. Él fue corresponsal en Washington varios años de la revista Proceso, es el director del periódico Excelsior, es un hombre con una gran trayectoria y pues se suma simplemente a lo que se ha venido considerando. Sí, López Obrador, después de 3 intentos, llega a la presidencia con una promesa de abatir el crimen, Idania, en 6 meses. Luego pide 1 año. Y hasta ahora estamos viendo que no paramos de tener un promedio de 87 homicidios dolosos. Y ya que usted tocaba el caso de los feminicidios, tenemos más de 1,300 feminicidios en lo que va del año. Y en este caso ha sido muy doloroso porque el presidente de la República, imagínense nada más, el 9 de marzo pasado, las mujeres que se manifestaron en una marcha pacífica pidieron que los recibiera a sus principales dirigentes y ni siquiera tuvo la atención el presidente para poder recibirlas y poder escucharlas. Ellas ni siquiera querían criticar al gobierno, querían simplemente expresar, pedir un alto a lo que está pasando con las muertes. Y bueno, pues ¿qué le puedo decir cuando estamos viviendo una violencia intrafamiliar creciente, problema que ha crecido por el tema de la pandemia, que claro, muchas familias con el escaso espacio que tienen, pues entran en un conflicto mayor, Idania. Claro, claro. Otro tema que no quiero dejar fuera de nuestra conversación de la tarde de hoy tiene que ver con las firmas que se venían recogiendo para esta consulta de si el pueblo mexicano quiere que sean procesados los expresidentes de México. Y digo, no quiero dejarla por fuera, porque es que hay algo que me llama la atención. Ayer yo hablé de esto, ¿no? Y me quedé en que el presidente López Obrador había introducido al Senado la solicitud para que se hiciera una consulta y que lo aprobara pues el Congreso, porque no se estaba seguro si se iban a recoger las firmas necesarias. Y el 11 de septiembre se había dicho que se llevaba 1 millón de firmas recogidas. El presidente López Obrador en la mañanera del lunes refirió que iban 800,000 firmas. ¿Cómo es que hoy nos dicen que se habían llevado al Congreso 2,5 millones de firmas? Es decir, en 48 horas se recogieron más de 1,5 millones. ¿Les cuadran las cuentas de las firmas? Pues si hay algún humano capaz de juntar 12 firmas por segundo, Idania, pues entonces la podríamos aceptar, que es lo que hoy reporta el periódico Reforma. Ese es el ritmo que se hubiera requerido para completar la cifra indispensable de firmas para que la consulta llegara por la vía de la solicitud de los ciudadanos. Mire, Idania, cuando asumió la presidencia López Obrador, él dijo que no era un hombre vengativo y que él no iría contra los expresidentes, pero que si la sociedad lo solicitaba, entonces lo haría. En el momento en que no se estaban completando las firmas, él recurrió a la posibilidad que le da la Constitución de solicitar una consulta. Esta consulta va a resultar totalmente derrotada ante la Corte porque el Senado de la República
recibe la pregunta, la solicitud para poder hacer la consulta y la remite a la Corte, que tiene hasta 20 días para poder responder a este respecto. Y seguramente la respuesta será negativa. ¿Por qué? Pues porque atenta contra el debido proceso, contra los derechos humanos, de acuerdo a lo que consigna la Constitución. Ni siquiera tendríamos que darle muchas vueltas, porque no puede ser que la justicia sea dirigida. Yo le pregunto, Idania, usted, si le dijeran en este momento a los colombianos, ¿estarían de acuerdo en juzgar de Gaviria hasta Juan Manuel Santos? La respuesta automática es sí. Lo mismo podría ser en Brasil si les dijeran desde Collor de Mello hasta Lula, y así sucesivamente, porque hay un descrédito de los mandatarios, pero no se puede hacer, no se puede pasar sobre la justicia. Entonces, lo que ya podemos anticipar, Idania, sí, es que de cualquier manera López Obrador va a recurrir a la consulta, como lo ha hecho ya en un par de ocasiones con el aeropuerto que se echó abajo en las zonas, en las inmediaciones de la capital de la República, Idania. Bueno, y en paralelo, como decía ayer con el invitado con el que conversaba, en paralelo va creciendo lo que es la polarización del país, que nada bueno trae nunca la polarización en la sociedad. Y yo me preocuparía mucho más todavía. Esta polarización la ha establecido este presidente entre pobres y ricos, lo que le llaman acá los chairos, que serían los pobres, y los fifís, que los califica así el presidente de la República. Pero más grave aún, Idania, es la agresión a la libertad de expresión en que está incurriendo el presidente de la República. Mire, uno de los principales periódicos de México es el periódico Reforma. La semana pasada publicó una nota en la que señalaba de desvíos a un municipio en donde estaba como concejal la cuñada del presidente, y tachó al periódico Reforma de pasquín inmundo. Como usted sabe, la palabra pasquín para un periódico es la ofensa más grande que se le pueda hacer, y así sucesivamente ha ido escalando las críticas a medios y a periodistas. Entonces, pues la verdad es que cuando se ataca tan frontalmente a la libertad de expresión, debemos empezar a preocuparnos como sociedad. Usted lo sabe muy bien, Idania, no creo que esté hablando de algo desconocido para usted. Absolutamente para nada. Vi una cifra, lamentablemente no la tengo, la vi en algún tuit en redes sociales, que decía cuántos periodistas se ataca por día en el gobierno del presidente López Obrador. Lamentablemente no la tengo a mano, pero se la debo a nuestra teleaudiencia, porque es una confrontación permanente, es decir, cotidiana, mañanera, mejor dicho, para entrar en propiedad de lo que ocurre. Señor Noveja, le agradezco muchísimo su tiempo y el que haya estado con nosotros para comentar, pues evidentemente lo que ha sido noticia en esta celebración de un día más de la independencia de México. Gracias por acompañarnos. Como siempre, es un placer, Idania, y pues un saludo para todo el continente, que también está en mes patrio. Así es. Buena tarde para usted. Muchísimas gracias.